Esto es un material suplementario para aquellos que se llevaron el proyecto de calcular el exponente de Lyapunov. Para comenzar vamos a estudiar el mapeo logístico, que es la versión discreta de la ecuación de crecimiento logístico que han podido estudiar en el curso de ecuaciones diferenciales o han visto recientemente las noticias debido a que esta misma ecuación es la que describe el crecimiento de la población infectada por coronavirus. Ahora bien, la versión discreta de la ecuación del modelo logístico no tiene mucho que ver con el caso continuo, sin embargo la dinámica es interesante para estudiar por sí misma. Vamos a comenzar definiendo qué es el mapeo logístico. El mapeo logístico está descrito por una ecuación recurrente que nos dice que el siguiente x va a ser igual a r multiplicado por x multiplicado por un factor 1 menos x. La dinámica resulta ser que es bastante dependiente del parámetro r. Para comenzar la implementación vamos a definir la ecuación que representa el mapeo logístico. Asimismo, como es un proceso iterativo, vamos a definir también una función que haga el proceso de iterar la ecuación logística una cantidad iter de veces. Así podemos probar esta función, por ejemplo poniendo r igual a 2, una condición inicial 0.23 y iterándolo 50 veces. La lista resultante de hacer este proceso es la siguiente y su gráfica está aquí también. ¿Qué tal que hacemos lo mismo, pero ahora ponemos r igual a 3? Bueno, la dinámica resulta ser algo diferente, porque en vez de converger a un solo punto, la dinámica resulta que adquiere un comportamiento periódico. Si de nuevo hacemos lo mismo, pero con r igual a 4, obtenemos una dinámica muy diferente, que al parecer resulta ser caótica. Podemos visualizar cuál es la dinámica haciendo variar r, haciendo el siguiente mapa. Lo que podemos hacer es juntar todos los diferentes puntos en el eje vertical mientras que variamos r en el eje horizontal. De esta manera queda como resultado la siguiente gráfica que nos muestra que el mapeo logístico resulta ser convergente dependiendo de algunos valores de r y caótico en otros valores de r. Aquí surge la pregunta, ¿cómo podemos cuantificar qué tan caótico es este sistema? Una manera de hacer esto es describir cómo varía la distancia entre dos puntos que inicialmente son muy cercanos al iterar el sistema. Por ejemplo, podemos ejecutar el mapeo logístico partiendo de la condición inicial punto 23 y punto 231 y vamos a ver cómo divergen ambas trayectorias. En el caso cuando r es igual a 2, las trayectorias no divergen mucho, de hecho no es apreciable la gráfica. Cuando utilizamos r igual a 3, las trayectorias tampoco divergen y no es apreciable, pero esto sí es notable cuando hacemos que r sea igual a 4. Aquí vemos que en pocas iteraciones los mapeos ya divergen bastante. Para obtener el exponente de Lyapunov vamos a comenzar suponiendo dos trayectorias que son infinitesimalmente cercanas. Vamos a definir la divergencia de ambas trayectorias por epsilon sub n, donde este epsilon sub n es igual a la función evaluada en el punto x0 más un epsilon menos la función evaluada en x0. Ahora bien, esto lo podemos expandir por medio de una serie de Taylor, de manera que nos queda la siguiente expansión y el término f de n evaluada en x0 se va a cancelar. Ahora esta expansión la podemos truncar a términos de orden 1, debido a que si este error es muy pequeño, cuando lo elevemos al cuadrado va a ser insignificante. De esta manera nos queda el siguiente resultado, el cual todavía podemos mejorar conociendo que este mapeo es iterativo. F de n se puede descomponer en la función f evaluada sobre f de n menos 1. Ahora, conociendo este resultado, podemos aplicar la regla de la cadena de manera que haciendo esto una cantidad n-1 de veces, nos va a quedar que el resultado es igual a epsilon0 multiplicado por todas las derivadas evaluadas en los puntos xk. Si se supone que las trayectorias divergen exponencialmente de manera que epsilon sub n es igual a epsilon sub 0 multiplicado por una función exponencial que aumenta con el número n de iteraciones y está multiplicada por un término lambda que va a ser nuestro exponente de Lyapunov, podemos entonces establecer cuál va a ser el cociente entre epsilon sub n y epsilon sub 0.
De este resultado y del anterior podemos entonces igualar y despejar el término lambda, que es el exponente de Lyapunov. ¿Qué significa este exponente de Lyapunov? Bueno, si lambda es menor que 0, esto significa que la órbita es convergente, es decir, que tiende hacia algún valor. Si lambda es mayor que 0, no tiende hacia ningún valor y de hecho es divergente. Y cuando lambda es igual a 0, la trayectoria no diverge. Para calcular el exponente de Lyapunov en el mapeo logístico, podemos implementar la fórmula tal como la hemos visto en la derivación. Solamente hay que hacer la sumatoria de los términos del valor absoluto y la derivada de la función. Aquí en este caso hemos definido la derivada del mapeo logístico como logistic prime. Una vez que hemos hecho esto, podemos entonces obtener el exponente de Lyapunov, que va a ser evaluado con todos los puntos del mapeo logístico. Por ejemplo, podemos obtener el exponente de Lyapunov con r igual a 3, evaluando en la condición inicial .25 e iterando 100 veces. Para estos valores el exponente de Lyapunov resulta ser negativo. Haciendo lo mismo para diferentes valores de r, tenemos una gráfica como esta, la cual incluso podemos comparar ahora directamente contra el mapeo logístico y vemos que efectivamente en valores de r que son mayores que más o menos 3.5, el mapeo diverge. Y lo podemos comparar con la gráfica del mapeo logístico, donde vemos que precisamente en estos valores es cuando comienza la región caótica. En el caso de un sistema que está descrito por un conjunto de ecuaciones diferenciales como el que se llevaron del proyecto, el procedimiento de cálculo del exponente de Lyapunov es similar. Vamos a hacer esto para el péndulo doble, que es un sistema que con sus dos ecuaciones diferenciales acopladas logra tener una dinámica caótica en diferentes valores iniciales. Para comenzar, vamos a definir una función que nos resuelve la trayectoria del péndulo doble con las condiciones iniciales que nosotros le pongamos aquí. Vemos que al resolver con esta ecuación diferencial nos devuelve una función que interpola. Esta interpolación está en términos de un polinomio de Hermite, tal como lo hemos visto en las clases anteriores. Esto nos permite entonces obtener como una función continua que sea la derivada de esta solución. Para calcular el exponente de Lyapunov, lo que vamos a hacer es de nuevo una suma con todos los términos del logaritmo, del valor absoluto, de la derivada de la función. Pero aquí vamos a tener cuidado de que debido a que a veces tenemos valores de θ igual a 0, bueno, en este caso θ' igual a 0, tenemos que evaluar cuidadosamente eliminando todos aquellos logaritmos que hayan dado un valor de menos infinito. Aquí, dado que los valores evaluados con menos infinito matemática los representa con un indeterminate, vamos a eliminar todos aquellos casos que den como resultado indeterminate. Y así, ahora podemos definir el cociente entre la suma de todos estos valores divididos entre la cantidad de valores, y esto nos da el exponente de Lyapunov. Este procedimiento es computacionalmente tardado, pero una vez que evaluamos esto, obtenemos el exponente de Lyapunov para las diferentes condiciones iniciales θ1 y θ2, las cuales están aquí en estos ejes. Estos son las condiciones iniciales de θ1 aquí en el eje horizontal y θ2 en el eje vertical. Una disculpa porque se me olvidó poner el nombre de los ejes. Aquí lo que vemos es que dependiendo de estas condiciones iniciales vamos a tener una dinámica que o bien converge o bien diverge. Para condiciones iniciales con valores cercanos a 0, vemos que la dinámica resulta ser convergente y esto se nota en el exponente de Lyapunov menor que 0, que son estos colores más oscuros y teñidos hacia el azul. Mientras que conforme tenemos valores iniciales con mayor valor, tenemos que las condiciones iniciales pueden dar una dinámica divergente. En el caso de su proyecto, lo que tenemos es otro conjunto de ecuaciones diferenciales, los cuales podemos resolver, y con esto ustedes ya pueden calcular el exponente de Lyapunov haciendo variar las condiciones iniciales. Un detalle aquí es que este exponente de Lyapunov lo he calculado para la trayectoria de θ2. Esta trayectoria representa la masa 2 del sistema del péndulo doble. En el caso de su sistema, pueden hacer lo mismo tanto para la población 1 y la población 2.